Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del problema de dinámica rotacional del trabajo autónomo del segundo parcial de Física 1. ¿Ya? En este problema nos están hablando de que a un carrete se le imprime una fuerza de 4 distintas formas, en el cual nosotros vamos a tener que analizar el caso número 1 para poder obtener la aceleración, la fricción y el sentido de giro hacia dónde se ubica, hacia dónde va el carrete, hacia dónde gira. ¿Ya? Primero, para esto, nosotros tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre del carrete. Este de aquí es el diagrama de cuerpo libre, como lo ven aquí. Va a tener un peso dirigido perpendicular hacia el centro de la Tierra, uno normal que ejerce el suelo con el carrete, una fricción que se va a oponer al movimiento, la fuerza que ya nos la están proporcionando en el ejercicio, y esas son las fuerzas que intervienen en esto. Ya una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, pasamos a hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y. En X y en Y. Pero antes de empezar a hacer sumatorias de fuerzas, tenemos que tener en claro de que la fuerza que estamos imprimiendo en este carrete tiene un ángulo de inclinación con respecto al radio de mayor tamaño. Entonces, al tener un ángulo de inclinación, esta fuerza se descompone en su componente en X y en su componente en Y, que van a estar aquí ubicadas. También tenemos que tener en cuenta la relación que tiene la velocidad con la velocidad angular, la aceleración con la aceleración angular, que se encuentran en esta parte, en la que decimos que la velocidad es igual al radio multiplicado por la velocidad angular y la aceleración es igual al radio multiplicado por la aceleración angular. Ya. Ahora sí, partimos haciendo sumatoria de fuerzas en y como el carrete en ningún momento se mueve en sentido en Y, entonces lo igualamos a 0. Esa de ahí no la tomamos en cuenta para nada en este procedimiento, porque en realidad el carrete tiene su centro de masa dentro de él, entonces el peso no hace nada y la normal tampoco, entonces no interviene en nada en el movimiento porque su eje de rotación está justo en el centro. Ya, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igualado a la masa por la aceleración que tiene el carrete, donde que vamos a tener la fricción menos la fuerza coseno de teta, porque es la fuerza en X, igualado a la masa por la aceleración del centro, donde que vamos a obtener la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, más la fricción por el coseno de teta. Una vez que ya obtenemos la fuerza de fricción, partimos a hacer sumatoria de torque, en el que esto es igual a la inercia del centro de masa por la velocidad angular. Ya. Las fuerzas que generan torque en este cilindro es la fuerza proporcionada, la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza proporcionada es perpendicular al radio de menor tamaño que se encuentra dentro del cilindro, que lo vemos aquí, pero el torque es igual al radio multiplicado producto cruz con la fuerza. El producto cruz es el módulo del radio por el módulo de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo en este caso, como es 90, el seno de 90 es 1, entonces nos va a quedar que el torque que ejerce la fuerza con respecto al radio va a ser igual al radio multiplicado por la fuerza. Y esto, que ya lo tenemos acá ubicado, que sería el radio multiplicado por la fuerza menos el radio de mayor tamaño, que es el radio que se encuentra desde el centro hacia el extremo más lejano, multiplicado por la fuerza de fricción, ya que la fuerza de fricción también ejerce un torque en nuestro cilindro, igualado a la inercia. La inercia en este caso es de un cilindro, y la inercia del cilindro ya la tenemos definida como 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y por la velocidad angular. La velocidad angular, como nosotros queremos que nos quede en representación de la aceleración del centro de masa, la relación que tiene la aceleración con la aceleración angular es esta. Entonces, al despejar la aceleración angular, nos va a quedar que es la aceleración del centro de masa dividida por el radio, en la que nosotros ya obtenemos esto, y lo que hacemos es reemplazar la fuerza de fricción que obtuvimos aquí, la reemplazamos acá para dejarlo todo expresado con las dimensiones que nos están dando en el problema.
Entonces, una vez que ya hacemos esto, lo único que pasamos a hacer es despeje de fórmula, y en la que vamos a obtener la aceleración del centro de masa es igual a 2/3 de la fuerza multiplicado por el radio pequeño más el radio grande, coseno de teta sobre el radio grande por la masa. Ya obtuvimos, en el problema nos pedía que saquemos la aceleración del centro de masa, la fuerza de fricción y el sentido del giro. Como la fuerza está ejerciendo, o sea, la fuerza ejercida sobre el carrete tiene un ángulo de inclinación, lo que va a hacer es que todo el carrete gire en sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj. Gracias. Buenas, entonces vamos a continuar para el caso número 2, que dice: luego, con la expresión obtenida en los literales A y B para el caso 1, evaluarla para los casos 2, 3 y 4 mostrados en la figura. Ok, entonces el caso número 2, como ya hallamos la aceleración del centro de masa y la fricción estática de este cilindro, entonces nos pide hallar la relación que existe entre estos dos mediante en el caso 2. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos sumatoria de torques, que es igual a la inercia por alfa, es decir, la inercia por la aceleración angular, en los cuales la sumatoria de torques te vamos a contar todos los torques que tengamos. Torque 2, que es el de acá, y el de acá es el torque 2 y torque 1. Entonces, el torque 2 es igual a fuerza por el radio, fuerza por el brazo de palanca, que es el que está aquí, que es positivo porque tomamos como sistema de referencia el positivo hacia el lado en el cual está girando, es decir, así. Entonces, el torque número 2 va a ser fuerza por el radio, que es igual a positivo porque está yendo a favor del movimiento, es decir, a favor del eje de rotación, y el de acá le ponemos negativo a la fricción, porque está yendo en contra del eje de rotación. Entonces me queda que todo esto de aquí es igual a la inercia por alfa, pero alfa lo despejamos en términos de la aceleración y R. Entonces es igual a la inercia por alfa dividido a la inercia por aceleración dividido para el radio de todo el cilindro. Entonces la inercia es igual de un cilindro es igual a 1/2 de la masa por R al cuadrado. Ponemos aquí y luego despejamos lo que es la aceleración. Obviamente tomando en cuenta que debemos simplificar algunas cosas como el radio, y aquí nos queda así la siguiente expresión. Luego despejamos la aceleración y nos queda así. Entonces, como la aceleración del ejercicio anterior ya lo hallamos, lo que vamos a hacer será colocar esta aceleración del centro de masa, meterla aquí, y aquí está. Y acá está la siguiente parte. Obviamente vamos a colocar también lo que se llama la fricción estática, que la tenemos aquí. Entonces vamos a introducirla en la parte donde va a este lado, que es igual a la fuerza que aquí está. Todo lo que está aquí viene a ser, en otras palabras, la fricción estática. Y acá el radio. Entonces la expresión de la relación nos quedaría así. Ya, entonces el sentido de giro será de modo antihorario porque elegimos como sistema de referencia y es el giro en el cual estamos viendo, debido a que en el ejercicio anterior notamos que el giro era en sentido antihorario. Entonces, ese es. Gracias. Al fondo del cilindro y el radio grande, que es R mayúscula, muestra el total del radio de todo el cilindro. Ya, en este caso se produce un torque desde donde termina el hueco del cilindro, es decir, sería el R chiquito, y la fuerza hacia arriba, que va a producir ese torque. Ya, y la fuerza de fricción que está justo en la base, está en el suelo, que tiene contacto con el cilindro en dirección hacia la izquierda. Ya, aquí hay que únicamente hacer sumatoria de torques. Sumatoria de torques, vamos a tomar el giro hacia acá como positivo. Sumatoria de torques va a ser igual a la inercia del cilindro por la aceleración angular.
aquí hay dos torques, torque 1 y torque 2, que mi torque 2 va a ser igual a la fuerza producto por el radio pequeño por el seno del ángulo, pero el seno del ángulo, el ángulo va a ser 90, entonces el seno va a ser 1. Ya, en cambio en la fricción también va a ser la fuerza de fricción por el radio por el seno del ángulo, pero el seno del ángulo es 90, así que también va a ser 1. Y la aceleración angular es igual también a la aceleración del centro de masa sobre el radio grande, el radio del cilindro. Ya aquí encontramos el momento de inercia. El momento de inercia es igual a 1 sobre 2 multiplicado por la masa del cilindro por el radio grande del cilindro al cuadrado, y lo reemplazamos aquí. Aquí hacemos simplificamos los radios, que van a ser los mismos, y finalmente despejamos la aceleración del centro de masa. Ahora que tenemos la aceleración del centro de masa, nos piden en el ejercicio que reemplacemos los datos que teníamos en el primer caso en el tercer caso. En este caso tenemos la aceleración del centro de masa que obtuvimos en el primer caso y la fricción que obtuvimos también en el primer caso. Lo único que vamos a hacer es reemplazarlo. La aceleración del centro de masa va a estar por acá, y la fricción del cilindro que va a ser esta de acá, de aquí a acá, que está multiplicada al radio grande del cilindro. Y el giro, ¿hacia dónde es? El giro, si se dan cuenta, si yo jalo hacia arriba, el cilindro va a girar hacia la izquierda. Por lo tanto, el giro va a ser antihorario. Muchas gracias. Sí, ya. Muy buenas, soy Andrés Castro y soy miembro del grupo número 3. Yo les voy a explicar el problema número 4 de la guía autónoma del parcial 2 número 1. Bueno, en este caso se nos da el cilindro de los problemas anteriores, solo que en esta situación se le está aplicando una fuerza para el lado derecho. Esta fuerza genera un torque, el cual va a ser con este sentido horario. ¿Por qué? Porque ya que el cuerpo tiende a estar quieto y se le está acelerando desde la parte de arriba, va a hacer que gire con respecto a este sentido. Entonces podemos afirmar que el giro de todo el sistema va a ser para la derecha. Por ende, el desplazamiento también va a ser para la derecha. Y de su vez podemos afirmar que la fuerza de fricción va a ser para el lado izquierdo. Entonces, aplicando las dos ecuaciones que se pudieron realizar desde el primer caso de la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción, nosotros podemos decir que la sumatoria del torque va a ser igualmente inversa por la aceleración angular. Luego sabemos que la aceleración angular va a ser la aceleración tangencial, que en este caso puede ser reemplazada por la aceleración del centro de masa sobre el radio mayor. Y la inercia va a ser la de todo el sistema, entonces sería masa por radio cuadrado sobre 2. Entonces lo único que tenemos, y de su vez podemos afirmar que la fuerza de fricción va a ser para el lado izquierdo. Entonces, aplicando las dos ecuaciones que se pudieron realizar desde el primer caso de la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción, nosotros podemos decir que la sumatoria del torque va a ser igualmente inversa por la aceleración angular. Luego sabemos que la aceleración angular va a ser la aceleración tangencial, que en este caso puede ser reemplazada por la aceleración del centro de masa sobre el radio mayor. Y la inercia va a ser la de todo el sistema, entonces sería masa por radio cuadrado sobre 2. Entonces lo único que tenemos que hacer es ahora analizar qué fuerza están haciendo torque. Como eje, nosotros movemos el centro del cilindro y nos podemos dar cuenta que solo está haciendo torque la fuerza eje que se está aplicando en el ejercicio y la fuerza de fricción. Y como parámetro, puede decir que la distancia es R minúscula en el caso de la fuerza F y la R mayúscula para la fricción. En ambos casos, las dos fuerzas están apoyando que el torque sea en sentido horario. Entonces las dos fuerzas se están sumando para el momento de inercia que se estaba calculando ya. Y aquí está ya reemplazada toda la ecuación y se queda expresada de la siguiente manera: si reemplazamos la aceleración tangencial con la aceleración del centro de masa y la
funciona. Con los ejercicios